a pesar de que tiene un currículo excelente, siempre he pensado que aquí hay dominicanos como que debieron llegar a las grandes ligas y nunca lo firmaron. Sí, porque gobernador del Banco Central, secretario técnico de la presidencia, ministro de Hacienda, y siempre soñé con que él llegara a la presidencia de la República, pero los líderes dominicanos tienen un problema, que es que no dan paso, son políticos hasta morir. Balaguer se murió activo, Bosch se murió activo, Peña se murió activo, Jacobo se murió activo, y parece que Leonel va por el mismo camino. Vamos a hablar de muchas cosas, pero básicamente de los presupuestos que se usan en política y de esos famosos dineros que de vez en cuando inyectan o al sector para controlar que la tasa de cambio no se dispare o al sector productivo para financiar la pequeña, la mediana y la gran empresa de aquí. Vamos a hablar con alguien, como decíamos, que pertenece a esos que debieron ser y no fueron. Se lo digo a José Israel a veces, ahora se lo digo a Guillermo Caram. Bienvenido a tu casa. Gracias. Bien. Guillermo Caram, recientemente se habló de los fondos de los partidos políticos. Tú te expresaste en algún medio. Nosotros fijamos una posición y es que si este es un año de crisis, lo que tiene sentido es que la actividad política se elimine parcial o totalmente. Me refiero a que el PRM, cuando estaba fuera del poder, clamaba por los fondos, pero ahora que está en el poder y que tiene otras fuentes de financiamiento, proclamó que hasta se elimine en un año. Realmente, ¿cómo es y cómo debe de ser? Sí. Sobre todo para eliminar los que comercializan con esos fondos. Gente que yo creo que ni ellos mismos votan por ellos. Bueno, yo creo que la pregunta, primero, gracias por tus expresiones y por supuesto, uno no sabe cuáles son. Es una payola, es afecto, sigue. Acuérdate que son inescrutables los designios de la presidencia. Soy un hombre de visión. Sí. Bueno, yo creo que la respuesta merece dos o tres elementos, ¿no? El primero, en tiempos de normalidad, yo creo que no es conveniente, filosóficamente hablando, el financiamiento del Estado a los partidos. Porque en cierta forma cuando el Estado financia a los partidos, que termina siendo en países como los nuestros, el gobierno financia a los partidos, hay como una estatización de unas organizaciones que están llamadas a promover el pluralismo en el sistema democrático. Los partidos se convierten con el financiamiento estatal en instituciones privadas de derecho público y en consecuencia supeditados a la fiscalización del Estado, y eso puede afectar el pluralismo dentro de una democracia. Eso en términos filosóficos y ordinarios. En tiempos de crisis, por supuesto, eso se magnifica. O sea, si hay una crisis como la que estamos teniendo ahora, lo lógico sería que partidas presupuestarias que no son necesariamente imprescindibles puedan ser eliminadas o reducidas. Por supuesto que hay una vertiente preocupante que no debe ser solo los partidos. En este caso, se ha focalizado la economía del gasto en los partidos políticos, pero hay un problema macropresupuestario que debería ser abordado. Por ejemplo, quizás saltando a un presente post-discurso del presidente,
yo me permití hacer un análisis cuando oí el discurso del presidente, de los 50 días que está publicado en el portal electrónico de la Dirección de Presupuesto, de cómo está el gasto en este año. Y tú encuentras que de 100 pesos que paga el contribuyente dominicano, 43 pesos van a los subsidios, 29 van a la burocracia y 28 van al pago de intereses y amortización de la deuda. Es decir, que todo, el 100% de lo que tú pagas hasta ahora, y el pronóstico realmente es el mismo para todo el año, siguiendo la vocación presupuestaria que siempre hemos observado últimamente. Entonces, todo lo que se está pagando en impuestos se está consumiendo en esas tres grandes partidos. De manera que si tú vas a cortar gastos, no puede afectar únicamente el tema de los partidos políticos. Y por supuesto, hablando de otro ángulo del presupuesto, con relación a las inversiones, los proyectos que están consignados en el presupuesto y las inversiones que se anunciaron, hay algo que preocupa enormemente, y es que en los primeros 50 días del año el gobierno ha invertido en gasto de capital 600 y tantos millones, que tú lo anualizas, o sea, lo multiplica por los meses del año, lo multiplica por 12, estamos hablando de que solamente se invertiría al final de año 7 u 8 mil millones de pesos, que equivaldría al 15% de lo que se presupuestó. Entonces, estamos en una situación tal en que si seguimos con esa composición del gasto concentrado en subsidios, burocracia y en deuda, no vamos a poder cumplir los compromisos de inversión y los gastos de capital que requiere la economía dominicana, a menos que no sea con el endeudamiento, que ya esa es otra vertiente que tendríamos que comentar. Guillermo, contestar temas económicos con monosílabo es imposible. Y ni siquiera con pruebas de selección múltiple, falso, verdadero, etc. Pero son tantos los temas y la poca oportunidad que hemos tenido, sobre todo en este año, de consultarte. Tengo una serie de cosas y quisiera ver cómo la puedo cubrir. Una es, en la estructura presupuestaria que tú mencionabas en porcentaje, sueldos. Los sueldos hay que pagarlos. Sin embargo, tú no observas que te hablan de austeridad. En ninguna parte, y ese es un capítulo presupuestario. ¿Sí? ¿Por qué? Por la política, que hay que uno sustituir a los otros. Otra, compras y contrataciones, que son varias cosas, son todas las compras y los contratos que firman los gobiernos. No hablan de mantenimiento, pero supongo que están ahí, ¿verdad? Los mantenimientos. Deben estar. ¿Tú eres ingeniero en qué? Civil. Otra cosa. Entonces, pago de la deuda externa. ¿Es un 20 y cuánto? 28. Ok. ¿Por qué no te hablan de deuda interna? No, ahí está la deuda. Están las dos. Ahí en el 28 está la es deuda un 28. Interna, sí. Está la deuda. Y está bien cuantificada eso. Sí, cuantificada sí. Y por supuesto yo estoy hablando de análisis de 50 días. Porque bien, tú sabes que muchas de las deudas tienen momentos de amortización. Otra cosa, impuestos. Los impuestos son los que alimentan ese presupuesto. Claro. Alimentan los préstamos también. Y las donaciones, que ya son muy escasas. Háblame de dos cosas. Inversión extranjera y la nueva modalidad de capitalización de la empresa pública y alianza público-privada. Realmente, esas dos cosas son importantes para el desarrollo. Sí, yo creo que sí, y son útiles. Naturalmente hay que manejarlo con mucha prudencia, con mucho tacto y sobre todo no confiar demasiado en ella. Porque, por ejemplo, durante los primeros 6 meses del gobierno, ese ha sido un leitmotiv, la alianza público-privado, pero hasta este momento no se ha concretado nada, todo han sido un poco de anuncios y estamos hablando de que ya ha transcurrido el 13% del tiempo del periodo constitucional. Por eso yo creo que confiar demasiado en la APP
en la inversión privada, en la alianza pública-privada, puede convertirse en un riesgo para el ¿Y gobierno. es una modalidad nada más de aquí o No, existe? no, es una modalidad internacional. Inclusive de países incluso grandes. emanó de las Naciones Unidas dentro de los objetivos de desarrollo del ¿Y milenio. la autopista Samaná es eso? Sí, es una alianza, es un financiamiento privado, pero por ejemplo ahí hay un mal contrato, que es el que origina lo que hoy se llama el peaje sombra. O sea, cuando ellos en el contrato se establece que se supone que el peaje va a producir tantos millones de pesos. Para ellos recuperar su inversión. Bueno, exacto. Pero si no lo produce por el cobro del peaje, el Estado lo compensa. Y ese es el peaje sombra. Entonces, ahí no hay riesgo para la inversión privada. Todo el riesgo lo asume el Estado. Esa es una de las cosas malas que yo creo que debe corregirse. Pero ya el gobierno actual dijo que eso está muy amarrado. Claro. Acuérdate que tú viviste los pleitos que perdimos Claro, no recuerdo un caso dominicano que hemos ganado. De pleito internacional que hayamos ganado. Bien. El otro ingrediente, que es el financiamiento internacional, hay que distinguirlo entre los bonos soberanos, que fue la preferencia del Partido de la Liberación Dominicana durante su gobierno, abandonando los préstamos o la línea de financiamiento de la institucional, de las instituciones de las cuales nosotros somos parte, como es el Banco Mundial, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, como es el propio Fondo Monetario Internacional, que nosotros tenemos acciones en esos organismos y son organismos nuestros. Pero ese financiamiento está ligado, que es el que yo apoyaría, a proyectos y programas específicos sujetos al cumplimiento de metas y a la consecución de resultados. Los bonos soberanos es un cheque en blanco. El gobierno, por supuesto, ha colocado, el gobierno actual, 2 emisiones de bonos y parece que se inscribe también un poco en esa línea. Sí, naturalmente, sí, la crisis... Tocate un tema. Si yo voy a un banco a buscar un préstamo al 8% al año, hay un capítulo que te están vendiendo dinero barato, y me dicen que tengo que llenar ciertas normas prudenciales, que es normal, una hipoteca, una historia de pago, o demostrar que yo puedo repagar. Muy bien. Por otro lado, encuentro un tipo en la calle que me dice, yo te presto, pero no al 8, yo te presto al 8 mensual. O mensual. Yo te pregunto, si tiene el mismo riesgo, porque el cliente tiene el mismo riesgo, ¿por qué tú no vas al banco? Porque no tengo garantía. ¿Por qué tú no vas al banco? Porque le quedé mal a alguien. ¿Por qué aquí se acepta unos bonos soberanos más caros que un préstamo del BID? Por la libertad de gasto. O sea, realmente los bonos... no es porque hay más riesgo. No, es la libertad de gastar. Al quien te compra bonos soberanos no tiene miramientos en qué tú gastas. No le importa en qué tú gastas. Incluso no le importa que tú le digas que para cubrir los déficits públicos que siempre sean... Tú lo usas en lo que tú quieras. Exacto, porque tiene la garantía soberana del Estado. En el caso de los organismos internacionales no hay esa exigencia de garantía soberana del Estado y está sujeto al cumplimiento. Y los estados siempre son solventes. Solventes, soberanos, cuando dejan de ser solventes, pierden la soberanía. Ejemplo, la ocupación militar del siglo pasado, del año 14. Primero ocuparon las aduanas y luego nos ocuparon militarmente. De manera que no es que no hay respaldo, es que está en juego la soberanía. Por supuesto, el mundo de hoy es otro, y es un mundo mucho más complicado. Alguien puede decir, tú estás soñando, eso ya no se va a volver a presentar. Bueno, eso lo decíamos también en el 60. Sí, pero cuando a ti te prestan bonos soberanos de un banco, ¿tiene los destroyers para venir a ocupar? No, ahí no hay. Eso es lo que... Bueno. Pero una vez Argentina se vio en una situación de deuda que hasta barcos de comprobada propiedad estatal fueron incautados en algunos muelles de otros países. Eso es una forma también de cobro que puede... sí, es que una se forma de internacional. cobro, pero lo que hay que tener en cuenta que
tú puedes realmente mediante un juego de transferencia de propiedad de activos llegar a ciertos acuerdos de pago y eso no estaría mal si dejas de pagar. Pero veamos el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina es uno de los países que más se ha nutrido de bonos soberanos. De repente llega el momento de cobrarse. Le llaman buitres. En lugar de ser prestamistas, comenzaron a llamarle buitres porque le estaban haciendo exigencias. Le siguen haciendo exigencias al actual gobierno que le están pidiendo que negocie con el Fondo Monetario Internacional, no para obtener recursos para el desarrollo, sino para obtener recursos y repagar y cobrarse su dinero. Entonces, el riesgo de los bonos soberanos es mucho porque esas exigencias que pudieran venir, por ejemplo, de un Fondo Monetario que hoy no es lo mismo que antes, que el Fondo Monetario antes imponía y obligaba unos ajustes que ya hoy está más suave, desde la crisis hipotecaria del 2008, que incluso inducía al gobierno a gastar mucho. Ahora con la pandemia se justifica todo mucho más. Pero indudablemente tarde o temprano el endeudamiento externo pasa factura. Y el endeudamiento interno también. Bien. Porque eso es un problema muy serio que Pero el interno es muy difícil de cuantificar, ¿eh? Sí, pero lo importante... Porque el que yo hago particularmente, cuando yo compro fiado en Italia, que compro una planta eléctrica a crédito a mi empresa, el Estado ha dado muestra de que a veces asume ese cambio. Claro, pero el problema del endeudamiento interno es la distorsión económica que promueve, porque preferentemente el inversionista interno, ¿qué es lo que hace? Compra títulos de deuda donde mejor se paga. Y el mejor comprador de deuda aquí es el Estado Dominicano o el Banco Central. Y la inversión, la deuda interna, en cierta forma, es dinero en inorgánico. Cubrir los déficits. Es dinero inorgánico. Es dinero inorgánico en el caso del Banco Central, los intereses que está pagando por las deudas que se tienen con los pasivos que han adquirido el Banco Central. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un Estado deficitario que para cubrir sus déficits te dice yo compro bonos al 11% o al 12%, un inversionista privado, un banco privado, está tentado, como en efecto está sucediendo, como está sucediendo con los fondos de pensiones, de comprar esos títulos del Estado porque es un cliente grande, a veces no paga impuestos o está eximido de impuestos, no tiene trámite, tiene la garantía soberana del Estado, pero los pesos que están en el sistema bancario se utilizan para financiar el déficit público y no para financiar el proceso productivo que genera empleo y que produce bienes y servicios con que satisfacer necesidades de la población. Entonces, hay una distorsión en el uso excesivo del endeudamiento interno. Tú fuiste gobernador del Banco Central y te confieso que a veces el rol de superintendencia de bancos y de Banco Central, a veces no, como que una línea muy fina que los separa. Tanto fue así que la mayoría de los activos lo asumió el Banco Central, pero lo supervisó la superintendencia. Y yo quiero preguntarte, delito económico, ¿son personas o son instituciones? Porque recientemente el presidente Medina le pidió a Barrigol que le avanzara unos beneficios del país y eso tuvo que ir al Congreso. Ahí se descubrió, Guillermo, que el contrato original no fue leído, para sorpresa. Entonces tú preguntas, ¿ese es un delito de ceguera voluntaria, de complicidad, o eso no importa y no pasó nada porque ellos no leyeron nada? No, eso indudablemente hay irregularidades. No quiero llegar al calificativo de delito. Hay irregularidades que pueden ser aprovechadas. Es que ustedes los reformistas usan mucho indelicadezas. Sí, es probable. Sí. Pero hay situaciones que dependiendo del grado de institucionalización del país y de la correlación de fuerzas políticas, se utilizan o no para obtener un resultado. Por ejemplo, a Dilma Rousseff
en Brasil no la destituyeron por corrupción, sino por falsificación de cuentas. Ahora mismo el presidente Fernández en Argentina acaba de nombrar una comisión para indagar en qué se utilizaron los recursos del Fondo Monetario Internacional o someter a la justicia a quienes lo usaron inadecuadamente. Entonces, cuando hay una correlación de fuerzas políticas que permite levantar expedientes y poder sancionarlo oportunamente, son irregularidades, indelicadezas o delitos que tienen sus repercusiones económicas y políticas y judiciales. De manera que no se puede descuidar el mínimo detalle en el manejo económico. Incluso es una lección para el presente gobierno, porque también el presente gobierno recurrió a empresas internacionales y a los bancos para recibir anticipos y cubrir los déficits para financiar el presupuesto, porque tú recuerdas que el primer proyecto de presupuesto que sometió el presidente Abinader tenía una serie de impuestos añadidos y esos impuestos se retiraron. ¿Cómo se supone que se van a financiar? Bueno, ellos en la versión modificada del presupuesto dijeron que con las aportaciones de empresas extranjeras y del sistema de bancos. Pero esos son avances presupuestarios que siempre se han recurrido. Bosch, cuando ganó en el 63 y Balaguer en el 66, le pidió a las empresas que avanzaran dinero. Bien. Pero son avances que tú lo descuentas en las liquidaciones de impuestos de cada año. Bien. La gobernación del Banco Central no especifica profesión. Es decir, que tú, en el caso tuyo, tú marcas una condición que para este tema que te voy a tratar funciona. Ingeniero civil y economista. Me ayuda porque así yo puedo determinar energía y minas. Que quiero preguntarte, ¿realmente hay áreas que son tan costosas o tan especializadas que no necesitan de supervisión en las contrataciones, por ejemplo, que no se someta a concursos, sino Brasil trajo Catalina, calificaron 5 empresas, pero resulta que Brasil dice, yo pongo el financiamiento, entonces, es tuyo, porque ninguna de las otras la dieron. Barrigol, 97,3% para el Estado. Eso es poco, sí, pero yo hice la exploración y me tienen que dar la explotación. ¿Existe una excepción para las grandes empresas y las grandes obras? Sí, ahora sí, con la APP, con la ley de APP existe. Pero déjame hacer un paréntesis. Yo no fui el primer ingeniero civil que fue gobernador del Banco Central. El ingeniero Fernando Periche lo fue. Era. Sí. Sí, la ley de APP establece que cuando una persona, una empresa, tiene una iniciativa y la somete, por supuesto, la administración tiene la obligación de someterle a licitación. Si pierde, hay que compensarla con un 2% de los valores que ella ha invertido en estudio, en exploraciones, en diseño y por el pago también de la iniciativa. O sea, eso está regulado ahora. Antes no estaba. Antes estaba condicionado, por supuesto, al amarre del ofrecimiento del financiamiento. Y por supuesto, todo depende cómo se convoque y cómo se explore y el contrato de exploración. Porque si el contrato de exploración dice que si se encuentra que es factible la explotación y hay un privilegio a favor del explorante, obviamente tiene que concedérsele. Lo mismo que cuando se toma una iniciativa de un proyecto que si se hace una licitación con oferta financiera asociada. Ahora, todo eso ahora está regularizado por la nueva ley de alianza pública-privada. Bien. Balaguer era muy difícil de tú poder descifrarlo, sobre todo en su nombramiento. Cuando te nombran secretario técnico, para mí, tú y yo sabemos que no fue una sorpresa, pero el nombramiento tuyo como gobernador del Banco Central, el nombramiento de Pérez Reyes, un intelectual, en
en aviación civil. Solamente veo por el problema de volar. Y algunos nombramientos que uno nunca se explicó de dónde salían y otros que tenían sentido. ¿De dónde sale Guillermo al Banco Central? Bueno, yo salgo al Banco Central por una renuncia intempestiva, sorpresiva del presidente de Roberto Saladín, que era el gobernador que me precedió. Él renunció, yo era secretario técnico de la presidencia. La pregunta correcta sería, ¿de dónde sale Guillermo Carán como secretario técnico? Y eso tú lo sabes más que yo. No, porque por ejemplo, tú o Carlos Acuaciati, yo entendía que unos ministros y otros que pudiera ser técnicos tenían sentido, porque Balaguer, ese departamento, lo veía muy técnico, en manos de personas, un social cristiano y un comunista. Bueno, tú lo has dicho, Balaguer siempre ubicó el secretariado técnico en el esquema social cristiano, siempre, Fonchilócuar, acuérdate. Sí, siempre. Siempre buscó personas que tuvieran... Tenía sentido. Corrijo, Roberto Saladín no renunció, pero emitió una declaración que provocó una crisis en el gobierno de Balaguer, con relación a unos permisos de importación que se otorgaban sin el permiso de asignación de divisas. Entonces eso provocó una crisis. Por supuesto, me imagino que el presidente Balaguer echó a mano de lo que tenía más cerca, y en ese momento era yo. Dicho sea de paso, fue un cambio que a mí en lo personal no se compadecía. Eso fue echarle mano al que estaba más cerca. Yo tengo una experiencia de que cuando una persona, específicamente mi suegro, fue y le dijo, mire, voy a renunciar de la Suprema Corte de Justicia. Dice, pero, porque dice, tengo problemas familiares que exigen mi tiempo. Dice, ¿y qué voy a hacer? Dice, no sé, te estoy diciendo para qué. En ese momento entró ¿cómo que se llama? Contín Aybar. Entró, que era subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y así es, como tú dices, uno entra a veces en el momento indicado y en el momento preciso. Yo recuerdo que... ¿Qué tiempo tuviste ahí? En el Banco Central, Sí. 9 meses. Una cosa, yo veo que en Argentina, como que el gobernador del Banco Central es también como el ministro de Economía. En algunos lugares la moneda, la tasa de cambio, los intereses, los presupuestos deben de coordinarse en un solo lugar. No creo que... Yo no conozco experiencias recientes de que el rol del Banco Central y ministro de Economía, ¿no? Porque tú puedes asociar ministro de Economía con ministro de Finanzas, de Hacienda, presupuesto, pero el rol del Banco Central... Pero a veces tú tienes que tomar medidas, teniendo que ver los ingresos, el impuesto. Repercuten, pero la función del Banco Central, y hoy se está cumpliendo muy estrictamente, es la de controlar la emisión monetaria en función de la estabilidad de precios y en función del manejo de la repercusión. Y ese anuncio de hoy, 25.000 millones para alimentar, ¿de dónde lo saca? ¿Lo imprime, lo coge prestado o lo tenía guardado? Bueno, depende de las disponibilidades del Banco Central, pero son emisiones. Pero tú recuerdas que tu amigo Jacobo Magluta decía... Que los inorgánicos bien usados... se convertían en orgánicos. Sí. Entonces, es una emisión que tiene sus reglamentaciones y se supone y hay que... inorgánicos subterráneos, es decir, que usted no lo puede detectar. No, porque eso está registrado. Y la tarjeta de crédito no es un inorgánico. Es un inorgánico temporal, si el cliente no la paga. Si el cliente no paga en marzo y en abril tampoco, pues entonces ya pasa a ser inorgánico para el banco comercial. Ahora, hay un sistema automático de que si tú, por ejemplo, un sobregiro en una tarjeta de crédito o dejar de pagar un préstamo, se sobregira un banco, inmediatamente se registra en el Banco Central, y ahí hay un sistema de semáforo que te dice, bueno, aguántate que tú estás sobregirado. O está desencajado. Sí. Y funciona ese sistema. Sí. Ingeniero, dicen que el mundo está lleno de dólares inorgánicos, que el gobierno de Estados Unidos, para poder llevar a cabo sus programas de asistencia, tuvo que poner a funcionar la maquinita precisamente.
Entonces, ellos tienen los dólares. Nosotros no. No, claro, pero eso nos afecta. O sea, una devaluación internacional del dólar nos está llevando a nosotros a una situación, a percibir una situación irreal de la economía local. No lo veo preocupante a corto plazo, ni lo veo factible a corto plazo. No te olvides que el dólar está garantizado, no como nosotros que garantizamos nuestro peso, el valor de nuestra moneda en las reservas en dólares, sino el dólar está garantizado en un intangible, que es la potencia económica, militar y tecnológica que constituye los Estados Unidos. Entonces no lo visualizo. Por ejemplo, suponte tú que China le haga una exigencia comercial, una exigencia a Estados Unidos de cobro de los títulos que tiene. Bueno, Estados Unidos puede decirle, entonces no te compro nada. Y en ese caso también China se perjudica, claro, que es las repercusiones del comercio y las finanzas en la economía. Yo no creo que hay ese peligro de devaluación del dólar inminentemente. Ahora, con relación al exceso, sí lo veo como una tentación al uso de mayor dinero libre, de mayor dinero en bonos soberanos, que por supuesto puede agravar, y no solamente República Dominicana, América Latina se ha convertido hoy en un destino potencial preferencial para los tenedores de dinero que le está sobrando. En los bancos comerciales norteamericanos está sobrando dinero hasta el punto de que no están aceptando más depositantes, sino que están pidiendo a los depositantes actuales que los retiren. Pero también eso puede ser temporal, porque eso es como consecuencia de la contracción a las prohibiciones de producción que se establecieron al inicio de la pandemia. Como se contrajo la producción, no hubo demanda de crédito y en consecuencia hay excedentes de liquidez. Pero a medida que la economía se normalice, esto va a volver al punto anterior. Mire, y en uno de los anuncios del presidente Abinader en su discurso tuvo que ver con medidas migratorias y nos hace pensar y pedir su consulta en cuanto a lo que es el uso de la inmigración como un factor que incide en la economía. Entonces, ¿estamos manejando bien lo que es la inmigración a favor de la economía? Sí, bueno, esto se está manejando solo porque... Que van a poner un muro ahora de ahora para adelante, eso es gente que está acostumbrada a tener una mano de obra barata va a tener más difícil. Dos migraciones, la emigración y la inmigración. Sí. El dominicano que se va, yo recuerdo que una vez vino una misión al presidente Balaguer para tratar de convencerlo que adoptara medidas más rigurosas para evitar la inmigración ilegal. Y el presidente Balaguer lo que le contestó, pero la mejor forma es que ustedes flexibilicen los criterios migratorios y ya pasan a ser de ilegal a legal. Entonces, la migración dominicana es una migración espontánea, que nadie la programa, que está atraída o expulsada por la economía, y esos mandan remesas. Eso es un componente importantísimo. Ahora, la inmigración haitiana es otro ángulo, o la inmigración extranjera, porque aquí nos concentramos mucho en la haitiana, pero también hay venezolana, colombiana, ecuatoriana y peruana, que está insertada en la economía. Entonces, yo creo que hay que verla desde ese punto de vista. Hay un componente económico que aporta a la migración, y eso no se puede desvincular. William y Guillermo es lo mismo. Le decían así chiquito. Realmente, de la economía, de toda la economía, hay una parte que aunque no sea controlable, es por lo menos estadística. Tú puedes llevar la estadística. Pero hay otra que no. En las tres versiones, una economía en que un gobierno, un Estado puede controlar, o por lo menos enterarse bien. Una que puede ser solamente por la estadística, más o menos, y otra que se sale totalmente de conocimiento y todo. En porcentaje, en una economía dominicana, ¿cómo tú la visualizas? Bueno, a juzgar por la estadística de empleo, el empleo dominicano es 57% informal.
La economía soterrada, subterránea, Tiene que andar por ahí. tiene que andar por ahí. O sea, naturalmente hay un ingrediente en ese 57% que es el empujado a mi juicio, por el régimen fiscal. Aquí tenemos un sistema fiscal muy complicado, muchos impuestos, muchos procedimientos que lleva, y además por la evasión fiscal. Lleva ese 57 a lo fiscal. ¿Qué evasión tú entiendes que puede haber en porcentaje? Tú puedes estimar la misma. Tú La puedes estimar que 57. aquí hay la mitad de los ingresos se están evadiendo. Por eso mismo, porque si el empleo es informal, si el empleador también es informal. Ya. Entonces, bueno, hay algunos que tú no vas a poder controlarlo nunca, que los chiriperos, los suplidores de fruta, los fruteros. Haití, el comercio con Haití. Bueno, ese debería regularse. ¿Sí? Sí, pero no, ejemplo, hay uno que se mete y tú el narco y la droga. Sí, bueno, el lavado. Pero hay un componente de ese 57% que es empujado por la fiscalidad, por los complicados impuestos y sistemas tributarios que tenemos, y también por las altas tasas. Cuando tú vas a un comercio y quieres comprar y pides rebaja, el establecimiento te dice: yo te rebajo, pero ¿cómo usted me va a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Te rebaja un 10 si es en efectivo, pero ese 10 es parte del 18 o del 16 que tú hubieras tenido que pagar al impuesto. Entonces, ese es una evasión que es atribuida al complicado sistema tributario que estamos teniendo. A principio en la presentación dije, y parecía un chiste, Carlos se rió, que digo que hay personas que yo siempre tengo la reserva de que tenía la esperanza de que mi generación, José Israel Cuello, José Joaquín Puello, Guillermo Caram, en fin, puedo decir mucha gente que yo esperaba que no solamente que sean ministros, sino que lleguen a dirigir el país. Y sé perfectamente con el tiempo por qué, no solamente por lo difícil que es llegar a esa posición, sino porque no quisieron meterse en el problema económico que implica una candidatura presidencial. Esto se ha podido cuantificar, lo que cuesta la política. Porque aquí te dicen, una senaduría vale tanto, se gasta tanto en una diputación, la alcaldía de los Mameyes vale un valor, del Mamey vale un valor y el distrito vale otro. Realmente se ha podido cuantificar. Yo diría que en el bajo mundo político sí se sabe, se ha cuantificado. Y por supuesto, debo aprovechar la pregunta para señalar que eso es una degradación del sistema político que precisamente se pretendió compensar con el financiamiento estatal a los partidos, pero en el fondo no ha dado resultado. Lo que ha servido es para afianzar la burocracia en los partidos, el aferramiento del control de los partidos por parte de burócratas partidarios, y no ha prescindido del financiamiento privado, de manera que hay que buscar otra solución que, a mi juicio, eso degrada el proselitismo partidista interno, el proselitismo político, y degrada el sistema democrático en perjuicio del desarrollo económico y social de la nación. Bien. Guillermo Caram, te damos las gracias y te convocamos más a menudo a la revista, porque necesitamos voces que no estén buscando cosas, que ese es otro problema que hay. Determinar qué tú quieres. Eso. Bien, ya el poder para nosotros está lejos. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por invitarme.